gestión de la información para la investigación documental, hecho por Delgadillo Mora Jesús Pío V, para la asignatura de primer semestre, del Instituto Tecnológico de Los Mochis, Fundamentos de la Investigación. Desde aquí comienza el inciso A. Referente a las medidas y consejos que algunos autores hablan y comparten para que el tema sea innovador, interesante, y sobre todo que le apasione al investigador. Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales podemos mencionar las experiencias individuales, materiales escritos, libros, revistas, periódicos y tesis, teorías, descubrimientos, producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias y presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas. El hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no implica que ésta sea mejor que la de otro estudiante que la obtuvo mientras veía una película o un juego de béisbol en la televisión. Estas fuentes pueden generar ideas, cada una por separado o conjuntamente. Por ejemplo, alguien puede ver sucesos de violencia en los estadios de fútbol al asistir a varios partidos y de ahí, comenzar a desarrollar una idea para efectuar una investigación. Una idea puede surgir donde se congregan grupos, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y otras muchas formas de asociación, o al observar las campañas para legisladores y otros puestos de elección popular, alguien podría preguntarse, ¿sirve toda esta publicidad para algo? ¿Tantos letreros, carteles y bardas pintadas tienen algún efecto en los votantes? Igualmente, las ideas pueden generarse al leer una revista de divulgación popular, por ejemplo, al terminar un artículo sobre la política exterior norteamericana, alguien puede concebir una investigación sobre las actuales relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, al estudiar en casa, al ver la televisión o asistir al cine, la película Annie Hall o Dos extraños amantes, del director Woody Allen, podría sugerirle a alguna persona una idea para investigar algún aspecto de las relaciones heterosexuales, al charlar con otras personas, al recordar algún suceso vivido, etc. Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que ésta nos resulte atractiva. No hay nada más tedioso que trabajar en una investigación que no nos interesa. En la medida en que la idea estimule y motive al investigador, éste se compenetrará más en el estudio y tendrá una mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten. Aunque los fenómenos del comportamiento humano son los mismos, pueden ser analizados en diversas formas según la disciplina dentro de la cual se enmarque fundamentalmente la investigación. Desde luego, la mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un enfoque particular, no pueden evitar en mayor o menor medida tocar temas que se relacionan con distintos campos o disciplinas. La elección de una u otra perspectiva tiene importantes implicaciones en el desarrollo de un estudio. También es común que se efectúen investigaciones interdisciplinarias que abordan un tema utilizando varios enfoques. Una buena investigación debe ser novedosa, lo que puede lograrse ya sea tratando un tema no estudiado, profundizando en uno poco o medianamente conocido o dándole un enfoque diferente o innovador a un problema aunque ya haya sido examinado repetidamente. Por ejemplo, la familia es un tema muy estudiado. Sin embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, digamos la manera en que se presenta en las telenovelas mexicanas, le está dando a su investigación un enfoque novedoso. Ahora vamos con el inciso B. Aquí citaré con la ayuda de investigadores especializados, las razones por las que se pretende elaborar cierta investigación y demás concerniente a lo que se refiere a los objetivos. Como señala Akoff, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria.
El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer, pero no puede comunicarlo a los demás, y es necesario que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de otras personas. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo. Lo que depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y las habilidades personales de éste. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar, por qué métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. De acuerdo con Kerlinger, plantear adecuadamente el problema de investigación es seguir los siguientes puntos. 1. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 2. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona X con Y? Etcétera. 3. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Es decir, de poder observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente pues lo sublime y el alma no es observable. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad. A continuación se presenta una serie de verbos sugeridos por la profesora Miriam Balestrini Acuña, en su libro, Cómo se elabora un proyecto de investigación. Un aspecto definitivo en todo proceso de investigación es la definición de los objetivos o del rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse. Así, los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse. Por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos. Estos deben ser claros y precisos para evitar confusiones o desviaciones. Sin embargo, esto no implica que los objetivos no puedan modificarse durante la realización de la investigación, porque en algunos casos hay que hacerlo. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema en especial, en este caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo, y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a esta. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen han de ser congruentes entre sí. En el proceso de investigación, los objetivos definen el rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse. Son los propósitos del estudio, y expresan el fin que pretende alcanzarse. El desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos. No obstante, estos objetivos pueden modificarse durante la realización de la investigación, siempre que haya razones para hacerlo. Los objetivos en investigación deben ser claros, precisos y realizables, y su redacción exige la utilización de verbos en infinitivo que implican acción reflexiva más que operativa. Estos objetivos se han de plantear en dos niveles.
general y específico. El objetivo general debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación. Los objetivos específicos se desprenden del general y deben formularse orientados al logro de este, es decir, cada objetivo específico debe diseñarse para lograr un aspecto de aquel. Y todos en su conjunto, la totalidad del objetivo general. Citar una fuente es informar a la audiencia que ciertos materiales, ideas, frases, gráficos, esquemas, tablas, etc. fueron tomados de los trabajos de otros autores. Sin mencionar que, citar apropiadamente resulta relevante por cuanto permite a los lectores encontrar y consultar la información fuente. El aparato crítico al conjunto de citas, referencias y notas aclaratorias que es preciso incluir en un trabajo para dar cuenta de los aportes bibliográficos sobre los que el mismo se apoya. Sabido es que el pensamiento científico se desarrolla mediante una labor continuada, en la que los nuevos conocimientos tienen como punto de partida el saber ya acumulado en una disciplina. En tal sentido puede considerarse a todo autor como un continuador de quienes le han precedido, aunque sea simplemente porque ellos hayan afirmado proposiciones erróneas que sirven como punto de partida para ejercer la crítica con la que se va construyendo un nuevo saber. Ningún investigador serio se lanza a buscar nuevos conocimientos sobre los hechos sin tener una sólida información respecto a la labor ya realizada en su campo de trabajo. Las citas textuales, también llamadas directas o literales, se utilizan cuando las afirmaciones que queremos traer a colación, son de una importancia tal, que ameritan su transcripción literal. Ello ocurre especialmente cuando nos proponemos criticar las palabras de un autor, o bien tomarlas como fundamento para nuestra exposición. No hay una norma fija en cuanto al número óptimo de citas a intercalar en un texto. Lo prudente aquí es razonar en cada ocasión la necesidad de apelar a este recurso, teniendo en cuenta que existen grandes diferencias de acuerdo a la materia tratada. No es lo mismo, en tal sentido, un trabajo histórico que requiere de un fundamento para cada afirmación que se haga, o un escrito filosófico en el que deben criticarse con rigurosidad expresiones complejas, que una obra sobre matemáticas o física experimental. A continuación presento ejemplos para la colocación de citas, tomados del libro, Guía a la redacción en el estilo APA, sexta edición, de septiembre del 2009. Ahora les presentaré un video que explica a detalle la justa colocación de las citas textuales. El video también habla del por qué es importante usar el parafraseo. Así pues, adelante con el video. Cuando estamos dentro del texto y segundo, al final del texto, es decir, cuando estamos elaborando la bibliografía. Primero, tenemos que dentro del texto podemos elaborar dos tipos de citas, citas textuales y parafraseo. Vamos primero a explicar la elaboración de citas textuales. Cuando hacemos una cita textual, estamos tomando literalmente lo que dijo un autor y lo estamos colocando en nuestro texto. Es absolutamente necesario que coloquemos la referencia textual de la cual tomamos esa porción que estamos colocando allí. Podemos referenciar este tipo de citas, primero, cuando tenemos el nombre del autor en nuestro texto. Se lee de la siguiente manera: para Dewey, y enseguida colocamos entre paréntesis el año de publicación de su texto, abrimos comillas indicando que es una cita textual. Todo órgano sensorial está siempre en alerta. Enseguida cerramos comillas y entre paréntesis señalamos la página exacta de la cual tomamos la cita. Otro caso diferente es cuando no colocamos el nombre del autor en el texto. Entonces, diríamos, el alumno, comillas, porque es cita textual, se contenta con lo que aprende en clases. Enseguida abrimos paréntesis y allí colocamos el nombre del autor, separado por coma el año de publicación del texto, separado por coma la página de la cual tomamos la referencia exacta. Allí, después de cerrar nuestro paréntesis, sí colocamos el punto. Bueno,
Hay otro tipo de citas que se llaman parafraseo. Esto indica que no estoy tomando literalmente lo que dijo el autor, sino que lo estoy expresando con mis propias palabras. Muchas personas se confunden y piensan que no hay necesidad de elaborar una cita, una referencia bibliográfica cuando estamos haciendo parafraseo, pero es importante, es obligatorio y necesario. Si no, estamos incurriendo en un delito que se llama plagio. Para evitar esto, vamos a ver cómo elaboramos una cita parafraseada. ¿Qué pasa cuando tenemos el autor y el año citados dentro del texto? Diría de la siguiente manera. En 1989, Dewey señaló que la curiosidad es un estado orgánico en los niños. Acá no hay necesidad de colocar comillas, ni de colocar la página de la cual estamos tomando la referencia, porque no es textual. ¿Qué pasa cuando citamos el nombre del autor solamente en el texto? Decimos, en su obra maestra, Richard, que es el autor, entre paréntesis necesitamos colocar el año de publicación del texto, afirma que el carácter es un proceso vitalicio. Puede que Richard lo haya dicho en otras palabras, pero como estoy parafraseando, ahora lo estoy expresando según mi propio estilo. Vamos a ver qué sucede cuando no tenemos el autor citado en el texto. Tendríamos este ejemplo. El conjunto de patrones de interacción configuran el carácter. Entre paréntesis debemos colocar el nombre del autor y separado con una coma el año de publicación del texto. Hay otro tipo de citas que es bastante importante que aprendamos a elaborarlas. Son las citas secundarias. Vamos a explicarlo un poco mejor con un ejemplo para que lo comprendamos mejor. En este ejemplo diríamos Piaget, 1989, que es el año de publicación del texto, coma, citado por Watson, 1990, decía que, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos tratando de decir aquí es que la referencia de Piaget la encontramos en otro texto y no directamente en Piaget, por eso se llama cita secundaria. Vamos a poner otro ejemplo. El niño debe descubrir por sí mismo. Entre paréntesis, Piaget, 1989, citado por Watson, 1990. Notemos que no fui yo quien encontró esta referencia de Piaget, sino Watson. Por eso se llama cita secundaria. Por último, quiero resaltar algo acerca de las notas de pie de página. No debemos utilizar las notas de pie de página para elaborar referencias bibliográficas. Solamente restrinjámoslas cuando necesitamos aclarar algo que de pronto nuestro lector no va a comprender bien. De resto, las notas de pie de página deben ser lo menos posible. Más bien utilicémoslas cuando dentro de nuestro texto consideramos que hay un aspecto que de pronto el lector no comprende bien. De resto, las referencias bibliográficas las elaboramos de la manera que acabamos de ver. Gracias, y espero que el video cumpla con la información que se desea buscar, así como también espero y sea de su agrado.